entonces a qué llamamos monomio, ¿sí? Entonces, si nosotros decimos monomios, si mono significa uno y nomio es términos, monomio quiere decir un solo término, que era lo que mirábamos hace un ratito, un solo término. ¿Qué quiere decir un solo término? Que no va a haber nada que sume o que reste a ese monomio. Entonces, un solo término, por ejemplo, 3x², solito, sin nada más ni nada menos, ese solito, menos 6x⁻18, solito. Si tenemos varias variables, un medio de A por B, por C, por I, por M, ¿sí? No importa, puede ser a la 2, a la 3, a la 5, ¿sí? Entonces, mientras no haya nada sumando o restando a ese término, esto es un monomio. Monomio quiere decir un solo término. Entonces, monomio quiere decir un solo término. Cuando decimos binomio, ¿sí? Bi es dos, término o términos, ¿sí? Entonces, binomio son dos términos, dos términos. ¿Qué quiere decir dos términos? ¿Se acuerdan cuando en las operaciones combinadas separábamos en términos, que los signos más y los signos menos separan en términos? Si no tiene ninguna variable, ¿sigue siendo monomio? Sí, sí, sí. Otro ejemplo podría ser, buena pregunta, muy buena pregunta. 5, ¿sí? Es un monomio. ¿Por qué es un monomio? Porque es un solo término. Y es la variable independiente, el término independiente, es el término independiente. En ese caso es constante. ¿Por qué es constante? Porque siempre va a valer 5 ese polinomio. O ese monomio constante. Si decimos p de x igual a 5, por más que la x tome cualquier valor, que después vamos a ver que es darle un valor o que tome un valor numérico o un polinomio, cuando x tome cualquier valor, este polinomio va a seguir valiendo 5, porque ese 5 es por eso se llama término independiente, no lo modifica nadie, ¿sí? No va a haber valor de x que multiplique a ese 5 porque está el 5 solito. Entonces ese polinomio es un polinomio constante. ¿Por qué polinomio constante? Porque siempre va a valer 5. Polinomio constante. Polinomio constante. Y sigue siendo un monomio. Decimos poli en general, ¿no? Pero es un monomio constante. Algunos nombran polinomios cuando es más de un término y solo monomio cuando es un término. Nosotros en general llamamos polinomios a cualquiera, ya sea de un término o de más de un término. Porque como poli significa muchos, entonces cuando es uno solo dicen, no, no es un polinomio porque no es muchos, es uno solo, por eso sería monomio nada más. Si no tiene ninguna variable, sigue siendo, sí, monomio, está bien la pregunta. Binomio, dos términos. Entonces, dos términos. Ejemplo, como dije que los términos, vieron que los signos más y menos separaban. Puede ser 3x² más 2. Son dos términos, 1 y 2. Esto es un binomio. 5x menos x a la sexta. No importa el orden, ¿sí? Que la x a la sexta está después. Esto es un término y esto es otro término. Esto es un binomio. Entonces, trinomio, como lo dice la palabra, dijimos que nomio es términos, tri es 3. Cuando decimos tres términos es 2x a la quinta más x menos 3. Están separados por los signos más y menos. Entonces tenemos un término, dos términos, tres términos. Trinomio. Cuatrinomio. El cuatrinomio tiene 4 términos. Entonces, 2x a la sexta más 3x² más x menos 2. Menos 2. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4 términos. A partir del cuatrinomio, todos los que siguen los llamamos polinomios. Polinomio de 5 términos, polinomio de 6 términos. ¿Sí? También podemos decir polinomio de 2 términos, polinomio de 1 término, polinomio de 3 términos. Pero en general decimos monomio, binomio, trinomio y cuatrinomio. Y al resto le decimos polinomios de tantos términos. ¿Sí? Hasta ahí está. Vamos a sumas, ¿sí? Sumas y después vamos a ver restas de polinomios. Porque la resta de polinomio se lo define como una suma del opuesto. Entonces vamos a ver a qué nos referimos. Entonces, operaciones con polinomios. Vamos a arrancar con la suma de polinomios. Suma de polinomios.
3x al cuadrado más 2x más 1, p de x, un polinomio p de x igual a 3x al cuadrado más 2x más 1. Y otro polinomio q de x, 5x al cubo menos 7x más 8. ¿Sí? Tengo dos polinomios, el polinomio p y el polinomio q, que los voy a sumar. ¿Por qué se pone? Porque se define, a los polinomios se los define con una letra mayúscula y la variable que está en juego en ese polinomio se pone entre paréntesis. Suponete que vos dijeras t de x, si defino a otro polinomio, en vez de t de x, y z, ¿no? Entonces este polinomio que voy a escribir no solo tiene la variable x, sino que tiene la variable x y z. Puedo decir x a la quinta más x por y menos z por x cuadrado por y más 2, por ejemplo. Y hay términos que tienen x, términos que tienen x e y términos que tienen x y z. Podrían ser x más y más z, sin tener que multiplicarse entre sí. Y este polinomio también tiene variables x y z. Se pone con letras mayúsculas para nombrar al polinomio y entre paréntesis las variables que están en juego en ese polinomio. Entonces, si vamos a hacer suma y decimos, bueno, sume p de x más q de x. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a sumar este polinomio más este polinomio. Podemos hacer de dos maneras distintas o de más de dos. Entonces, p de x más q de x. Podemos hacer de dos maneras. Una es ubicar a p, por ejemplo, 3x al cuadrado más 2x más 1. Y ubicar a q en el mismo orden, pero lo que son las variables, una encolumnada con la otra de acuerdo al exponente que tenga cada una. Entonces me queda menos 7x de acá, me queda más 8 acá, que es el término independiente, y el 5x al cubo me quedaría acá afuera, ¿sí? Porque no tengo x al cuadrado en este. Entonces, si voy a sumar, fíjense que lo que hice fue ordenar en columnados, como cuando hacemos unidad, decena, centena y demás para los números. Sumamos término independiente con término independiente, elevado a la x y elevado a la x, elevado a la x al cuadrado y elevado a la x al cuadrado, a la x al cubo con la x al cubo, que en este caso no tiene. Y esto sería lo que llamamos términos semejantes. Entonces, lo que nosotros sumamos encolumnadamente, ubicamos cada término semejante debajo del otro término que es semejante. ¿Y a qué llamamos términos semejantes? A los términos que están elevadas las variables a la misma potencia. Acá me queda 8 más 1, 9. 2x menos 7 más, ¿sí? Sería 2x más, y entre paréntesis, menos 7x. Como estoy sumando un número negativo, es como restar, ¿no? Más con menos me queda menos 7x. Entonces, tengo 2x que están sumando, pero 7x que están restando. En el balance, ¿sí?, de las 2 que suman con las 7 que restan, acuérdense que 2 que suman eran x más x. 2x que están sumando. 7x que restan es como decir, una x que resta, 2x que restan, 3x que restan, 4x que restan, 5x que restan, 6x que restan, 7x que restan, ¿sí? Tengo 2 que suman con 2 que restan, se me van a anular. O sea, 2 que suman y 2 que restan se me hacen 0. Y me quedaron 1, 2, 3, 4, 5 restando. Por lo tanto, esto da menos 5x. Las sumamos, pero como una de las que suman es positiva y la otra que suma es negativa, ganan el balance las negativas. Como 3x cuadrado no le sumo nada, me sigue quedando 3x cuadrado. Y como a 5x al cubo no le sumo nada, acá delante de este no había nada, ¿sí? Y acá ahora, este que no suma nada, no puedo dejar sin signo. Como adelante no hay nada, sabemos que el signo es más, por ser positivo, no se le pone el más, ¿sí? Que la suma de p de x más q de x, podemos escribirlo acá, p de x más q de x, nos dio como resultado 5x al cubo más 3x al cuadrado menos 5x más 9, ¿sí? Una de las maneras justamente es ubicar en columnados, ¿sí?, los que tenemos que sumar, que esos se llaman términos semejantes.
En esta forma, entonces, encolumnamos, voy a poner acá, encolumnamos términos semejantes. ¿Qué eran términos semejantes? Aquellos términos que tienen la variable elevada a la misma potencia. Y después sumamos. Otra manera de sumar, ¿sí? Voy a borrar esta. Me corro por si lo quieren hacer captura. Me corro, ¿sí? Y voy a borrar. Otra manera de sumar es ubicar los polinomios uno detrás del otro y observar los términos semejantes. Cuando uno ya aprende, ¿sí? Suele no encolumnarlos. Uno dice, bueno, tengo que sumar los polinomios, es 3x al cuadrado más 2x más 1 más, porque suma, 5x al cubo menos 7x más 8. ¿Sí? Y entonces, ¿qué es lo que miramos? Acá decimos, bueno, a ver, este tiene x al cuadrado. Este no tiene, este no tiene, este no tiene, este no tiene y este no tiene. Entonces, de este término, ¿sí? No hay términos semejantes. No hay términos semejantes. Si no hay términos semejantes, o sea, términos que tengan x al cuadrado, no lo puedo sumar con otro término. ¿Sí? Queda escrito el 3x al cuadrado, va a quedar 3x al cuadrado. Como no tiene otro término con x al cuadrado con que yo lo pueda sumar o restar, ese queda idéntico, queda igual. Acá tengo x y acá tengo x. Entonces digo, bueno, este término tiene un término semejante, es este. ¿Por qué es semejante? Porque la x está elevada a la misma potencia. Entonces, en rojo son términos semejantes. La x elevada a la misma potencia. Quiere decir que si la x está elevada a la misma potencia, los voy a poder sumar o restar entre sí. Como tengo, acuérdense que siempre el término mira hacia adelante el signo, ¿sí? Jamás el término mira el signo que está detrás. No le interesa el signo que viene detrás, ¿sí? No le interesa el signo que tiene detrás. Siempre el término mira el signo que tiene adelante. Entonces, los semejantes se suman, exactamente. Se suman o se restan de acuerdo al signo que tengan ahí adelante. Entonces, si tengo 2x menos 7x, era como habíamos puesto hoy, ¿sí? 2x menos 7x. Me los puedo poner a un costadito o algo para poder verlos más cerquita y entender. Otra vez, si tengo 2x que suman y 7x que restan, en el balance, digamos, y en la pelea, ¿sí? Estos dos van a ser eliminados por dos de estos. Pero van a seguir quedando de estos negativos o que están restando. Entonces me quedan menos 5x. Entonces, entre este término y este término, el balance es menos 5x. Quedan 5x que están restando. ¿Por qué? Porque de las que restan hay más que de las que suman. ¿Sí? ¿Cuántas más? 5 más que restan que las 2 que suman. Por eso es que el resultado me da 5x, pero restando, o sea, negativas. ¿Sí? Después vemos. Tenemos término independiente. Tenemos término independiente acá y tenemos término independiente acá. Ahí no hay dudas que más 1 más 8 nos da más 9, ¿no? Y esto sería más 9. Es término semejante porque son solamente numeritos, ¿sí? Solo numeritos sin variables. Entonces los numeritos solos y sueltos los puedo sumar entre sí. Y ahora me queda 5x al cubo. ¿Sí? No tiene... bueno, entonces esto vamos a poner con verde. Porque si busco acá, no hay otro con x al cubo. Entonces no tiene términos semejantes. Como no tiene términos semejantes, lo voy a copiar tal cual. Entonces me queda más 5x al cubo. ¿Sí? Y ahí terminé de sumar los dos polinomios. Sumé el primer polinomio p de x con el polinomio q de x, ¿sí? Y el resultado es la suma o la resta de los términos semejantes. ¿Hasta ahí está? ¿Suma? ¿Quieren hacer alguna pregunta?